La falta de médicos especialistas, ¿qué tanto ha tenido que ver con el exceso de muertes? Además, bueno, si es que los mexicanos, la ciudadanía, hemos tenido que acudir de una u otra forma a atendernos al sector privado por no poder hacerlo en el sector público. Veamos esta pieza. Por ejemplo, mi papá sí que se ha enfermado y igual tiene que buscar ya de manera particular, ya que se ha puesto más fuerte, entonces sí es más fuertes los gastos, de 300 pesos, de 500 pesos y aparte los laboratorios salen más. Con la llegada de la pandemia por COVID-19, el servicio, tanto de consulta médica general como especializada, se vieron interrumpidas en los hospitales públicos, con la finalidad de estar preparados para recibir a los pacientes que fueran contagiados del virus SARS-CoV-2. Se está presentando este escenario de acude la gente con mayor frecuencia a la atención médica, tanto privada, a los consultorios familiares, como también a los consultorios anexos a farmacias. Pese a ser derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, como parte de sus derechos laborales, los ciudadanos han optado por acudir a consultorios médicos que se adapten a su economía. Pues se supone que está el gobierno y los hospitales, los centros de salud, para que tengas una atención médica que es para el pueblo. No están operando al 100%, entonces se nos hace más fácil pues venir acá. Sin embargo, no todos los derechohabientes tienen la posibilidad de pagar tratamientos y medicamentos en clínicas particulares, con el riesgo de agravar su padecimiento y morir. Este rezago en la atención médica que han vivido miles de mexicanos aumentó un 33% durante el primer año de pandemia, reflejado principalmente en enfermedades cardiometabólicas, donde a la par de la falta de atención, los fallecimientos aumentaron. Para el 2021 se registraron más de 187,000 decesos por enfermedades del corazón y diabetes mellitus, padecimientos que ocuparon el segundo y tercer lugar como causa de muertes en México, de acuerdo a lo informado por el INEGI, faltando por agregar los más de 6,000 tipos de enfermedades no COVID que existen en el país. Los números son claros. La estrategia del gobierno federal para solucionar el rezago en la atención médica especializada han fallado, ocasionando un exceso en la mortandad que hasta el momento parece no tener fin. Con imágenes de Alexander Ibáñez para Mega Noticias, Carla Luján. ¿Cómo se va a poder detener esta bola de nieve? La falta de citas y especialidades ha tenido un impacto en el exceso de muertes y para analizarlo a profundidad, ¿quién mejor que el analista en políticas de salud, el doctor Javier Tello? ¿Qué tal, Javier? Te saluda Eduardo Manzanares. Qué gusto poder estar contigo analizando este importante tema para nuestra audiencia y para todo el país. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. Javier, desde tu perspectiva como especialista en políticas de salud, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está fallando? Si bien, bueno, venimos arrastrando un deficiente sistema de salud en nuestro país, sobre todo la parte pública, falta de especialidades, el COVID-19 quizá lo ha venido a acrecentar todavía un poco más, pero ¿qué ha sucedido en estos últimos 2 años que nos tiene en estos niveles, vaya, los peores del mundo? Bueno, obviamente estamos viendo el reflejo de varias cosas. Número uno, un sistema de salud que de por sí era endeble, esto nunca se ha negado, esto nunca ha sido un punto de discusión, pero que al cual en vez de solucionarlo se le vinieron haciendo una serie de ajustes hacia abajo. Primero que nada, tuvimos unos presupuestos bastante castigados, tuvimos subejercicio presupuestal también, y es entonces cuando nos toma la pandemia, y la pandemia francamente nos toma desprevenidos. Al tomarnos desprevenidos, pues lo que estamos viendo es que tenemos de repente una saturación de los servicios de salud. Y esto puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, pero lo que estamos viendo ahora es que todos estos pacientes que no tienen acceso a sus cuidados básicos, sobre todo de enfermedades crónicas, tienen y van a seguir presentando problemas. ¿Cuál es la cuantificación, así como lo estábamos viendo hasta un momento, de los efectos secundarios que va a tener esto y de la repercusión en la epidemiología y en la mortalidad? Todavía a lo mejor es muy pronto para saberlo, pero realmente es innegable. Esto ocurre en todo el mundo, pero ocurre con mayor cuantía
en los países que no tenían un adecuado sistema de salud y un adecuado fondo y planeación. Se han dejado de hacer cosas. Mira, recuerdo la destrucción del Seguro Popular, la creación del INSABI. No sabemos qué pasó con el seguro catastrófico, que a final de cuentas, bueno, pues cubría enfermedades graves, ¿no? Enfermedades como el cáncer, la hipertensión, de lo que somos campeones a final de cuentas en México en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas. Y esto le sumamos que viene la pandemia, desde luego no lo podemos haber adelantado, ¿no? Pero no se dio marcha atrás, no se recuperó terreno, Javier. No, y estamos viendo la combinación de tres catástrofes, por así decirlo, en el manejo de la salud. La primera de ellas fue llegar con una mentalidad completamente ideológica a hacer cambios donde, pues, las cosas estaban de alguna manera saliendo adelante o saliendo a flote. En ellas, la primera que nosotros vimos, o que todo el mundo vio en el año 2019, fue evidentemente desintegrar el sistema de abastos, y desde que es por eso que tenemos 2 años y medio de desabasto de medicamentos. En enero de 2020 nos amanecemos con que, como bien dices, desaparece el Seguro Popular y en su lugar ponen una cosa rara que se llama INSABI, que no sabemos exactamente cómo funciona o para qué sirve, pero lo primero que ocurrió es que mucha gente, que era la única manera de financiar sus gastos de salud, la pierde. Vimos inmediatamente cómo había gente que tenía acceso a fundaciones privadas o hospitales privados, como las mujeres que recibían sus tratamientos para cáncer de mama en Fucán y se quedaron automáticamente con nada, pero todavía no nos recuperábamos de ese desorden mental cuando en el mes de febrero y principios del mes de marzo nos cae la pandemia y empezamos a ver entonces sí lo que es no estar preparados. Primero que nada, con la falta de equipos de protección personal, con la falta de insumos, que vaya, no respondimos tarde, hasta finales del mes de mayo más o menos. Y para entonces ya esto era un caos. Se nos empiezan a saturar las unidades hospitalarias, pero las unidades hospitalarias saturadas tienen ellos pocos insumos para la salud. Vamos nosotros, ¿por qué? Por el desabasto, ¿no? Y vamos nosotros empezando a ver cómo se van acumulando gente que se tuvo que quedar en su casa, todas las muertes que se tuvieron por COVID en 2020 y 2021 que nunca llegaron a los hospitales, pero además todos los pacientes que se fueron complicados, que tuvieron que retrasar sus tratamientos oncológicos, que sufrieron un infarto por no estar adecuadamente prevenidos ni por haber seguido las consultas. Es decir, esto que evidentemente el exceso de mortalidad que se ve en todos los países, curiosamente en México es uno de los más grandes y curiosamente es en donde el sistema de salud con cualquier cosa comienza a llenarse. Lo estamos viendo hoy, Eduardo, que ni por error estamos en las condiciones de superemergencia que teníamos hace un año y aún así ya vemos que el nivel de ocupación hospitalaria en algunas zonas ya va en más del 85%. Y eso es algo, Javier, que yo no entiendo. Ojalá tú me ayudes a entenderlo, porque también he tenido la oportunidad de platicar con varias personas y tampoco lo entendemos, porque de acuerdo a la narrativa oficial, específicamente de Hugo López-Gatell y la información que él manda luego al Ejecutivo, es que durante los picos más álgidos de la pandemia no hubo saturación hospitalaria, que no, eso es fue lo que dijeron, que siempre hubo la disponibilidad de camas con hospital, pero cuando analizamos los datos del INEGI, en dónde murieron las personas, pues resulta que ni siquiera llegaron ahí. Entonces, ¿cómo entender eso, Javier? Bueno, primero que nada hay que entender que los datos no son exactamente lo que nos están presentando, ¿no? Pero peor que eso, no es, ya ni siquiera es porque estemos hablando de cifras maquilladas, ni mucho menos. Es porque están presentando una cifra que dice A y ellos te juran que aunque tú leas A, es B. Entonces, comenzando por ahí, el discurso que ya tienen es completamente absurdo. 2, durante, por ejemplo, la parte dura de la pandemia, de los picos más altos de mortalidad, nos estuvieron diciendo, hay camas con ventilador. Gracias, los pacientes con camas con ventilador mueren. ¿Por qué? Porque se comprobó en ese momento que lo único que podía tratar de una manera más adecuada a un paciente era una cama perfectamente equipada, una unidad de cuidados intensivos con personal profesionalmente entrenado en cuidados intensivos. Las camas con ventilador, como lo hemos dicho en este espacio y en otros, son una cama con un ventilador.
pero eso no te garantiza el acceso a nada. Entonces, durante mucho tiempo lo que se buscó fue que la gente estuviera en sus casas y que no acudiera a los hospitales para no saturar los hospitales. Y es muy curioso porque aún con los hospitales saturados, aún con el sistema colapsado, el discurso siempre fue: no hubo una saturación, no hubo un colapso. Bueno, la gente murió en alguna parte, ¿no? Exacto. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y también, Javier, no quiero dejar pasar la oportunidad ni desaprovechar la oportunidad. Bueno, primero de felicitarte por tu libro, La tragedia del desabasto, en donde pues esto se suma a la parte de la salud. Si bien sí había desabasto, tú lo has dicho, nunca un desabasto tan grande como el que hemos estado viviendo en esta administración, Javier. Es correcto. Mira, una de las primeras cosas y los primeros argumentos que tiene mucha gente es que te dicen: no, es que ¿qué querían? Este sistema, si no estábamos en Suiza. No, jamás pensamos estar en Suiza. Sin embargo, lo que teníamos era un sistema que estaba evolucionando, que cada vez iba ampliando su cobertura, que tenía ya un sistema de financiamiento como era el Seguro Popular, y que hasta los datos publicados en esta administración, a principios de esta administración, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el éxito de la compra consolidada era que teníamos más del 95% de cobertura, no había tantos faltantes, por el amor de Dios, y que se habían logrado grandes ahorros en ello. Con estos dos marcadores, pues llega una administración que decide que hay corrupción, aunque no tuviéramos ningún diagnóstico establecido, no hay una sola persona que esté acusada de corrupción, no hay una sola acta levantada, no hay nadie en la cárcel, pero alguien decidió que había corrupción, entonces desarmaron el sistema de abastos. Y en ese momento se dieron cuenta que no lo conocían. Tuvimos a gente que no sabía cómo era el sistema de salud en México, que no entiende de cómo funciona el abasto de medicamentos en ninguna parte del mundo, que no sabe la diferencia entre una empresa farmacéutica y un distribuidor, y para qué sirve la distribución farmacéutica, ni cómo se realiza. Entonces, cuando nosotros combinamos lo que yo he llamado la ignorancia de la gente que ponen al mando con la incompetencia, que no son capaces de aprender ni entender, y de repente tenemos gente en el INSABI, por ejemplo, que quiere hacer a fuerza tratos con la UNOPS, que es el organismo que es un organismo que no está capacitado para ello, pero además esto con una ideología de que hay que arrasar, hay que cambiar y hay que quitar todo, tenemos esas consecuencias. Y perdón, pero seguramente que lo más doloroso de esto es que nunca se pensó en los pacientes. Lo que yo narro en el libro, además de querer dar una explicación clara sobre por qué es el problema, pongo historias humanas, historias de pacientes e historias de profesionales de la salud que lamentablemente están sufriendo por la falta de medicamentos. Así es, y esas historias de los pacientes y del personal de salud, tengo un minuto rápidamente, Javier, nada más, porque vaya que se ponen también en un viacrucis los médicos al momento de querer recetar algo, que vaya su paciente a la farmacia y que no lo encuentre, porque simplemente hay desabasto. Entonces, también el médico se encuentra muchas veces entre la espada y la pared. Efectivamente, pero es peor que eso, porque no pueden además alzar la voz. Algo que duele mucho es que hoy los médicos están siendo amenazados, el personal de enfermería no puede quejarse porque no puede salir esto a la luz. Entonces, son muchas aristas, mucha gente lastimada, cuando lo último que se pensó es en el bienestar y en la comodidad de los pacientes. Estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Muchas gracias. Gracias nuevamente por este análisis para la audiencia de Mega Noticias. Que tengas una excelente tarde y buena semana. Un abrazo, Eduardo, que estés muy bien. Gracias. Un fuerte abrazo. Javier Tello, analista en políticas de salud.